Escogí el día de hoy, todavía no está terminado el estudio. Eh, Esto lo he aprendido gracias a lo que he podido estudiar por el internet y los distintos tutoriales que han subido a personas conocedoras de lo que es un streaming, un podcast, un directo, cómo se hace en sus principios, cómo publicarlo, cómo eliminar ruidos de sonido, eh, la parte de la visión, la aparte del sonido, bueno, la imagen, el video, toda una serie de cosas que lleva incluido estas programaciones. Los que manejan bien, los profesionales en esto, hacen maravillas, cambian fondo, se ve perfecto. Todavía la imagen mía no se ve bien y le falta mucho, pero yo quería hoy por lo menos hacer mi primera salida al aire e informarles que tengo la determinación de lograr hacer esto. Y ya vuelvo y repito, gracias a esas personas que tienen mucho conocimiento de lo que es audio, video, iluminación y que aportan esos conocimientos, los cuales uno puede adquirirlos inclusive mayormente de manera gratuita. Vengo estudiando desde hace algún tiempo y creo que prontamente mis programas irán mejorando. Vuelvo y repito, es con la idea de hacerle promoción a historias que pretendo contar y que pienso que van a ser de interés para muchas personas. Mayormente está dirigido a mi país, a Cuba, y a los cubanos, al padecimiento que hemos tenido durante muchos años, aunque también hay muchas personas de otros países que tienen situaciones precarias y viven de una manera bien difícil en sus lugares de origen y tratan de emigrar a este país, a los Estados Unidos de América. Es difícil, cruzan las selvas, otros cruzan un mar violento de olas enormes. Han habido muchas personas que han fallecido en el intento, familias que se han roto debido a eso. Pero hay cosas todavía que hay que contar. Increíblemente, desde hace muchos años, las personas seguimos lanzándonos al mar o seguimos cruzando selvas con la intención de llegar acá a los Estados Unidos. No soy un profesional de la narrativa, no soy ningún literato, solo creo que mis inquietudes o las cosas que yo pienso que pueden ser de algún interés, las voy a decir aquí mediante este programa. No específico, no tiene que ser específicamente sobre la emigración, puede ser también otros programas locales. De Cuba y de otros países, las personas hacen directos sobre los problemas que tienen. Aquí nosotros tenemos los propios nuestros y cargamos también con los de nuestros países. Creo que va a ser instructivo, va a ser bueno, va a ayudar, va a hacer sentir bien a muchas personas que de alguna manera quieren conocer esta problemática de lo que es la emigración. Estamos viviendo en un momento donde hay un rechazo total, siempre lo ha habido en mayor o menor medida, pero en estos momentos hay un rechazo bien grande y se están tomando medidas gubernamentales, haciendo decretos y demás, y
para evitar la entrada de más inmigrantes aquí a los Estados Unidos. Esto solamente pretende hablar sobre los sacrificios. También muchos de esos inmigrantes que hemos venido a trabajar y hemos contribuido en gran medida al desarrollo y al progreso de este país. Estas historias que contaré tienen diferentes escenarios y matices. Están basadas en hechos reales, en un gran por ciento. Siempre hay que procurar que lo que se va a contar sea escuchado, o sea, del entendimiento de las personas que van a estar del otro lado. Cosas que sucedieron muchos años atrás, que siguen sucediendo en la actualidad, y cosas que las nuevas generaciones debieran ver, debieran oír y debieran saber del por qué sucedieron y suceden. Se puede ver el sufrimiento, se puede ver la alegría, todo lo que ha abarcado todos estos años, porque de la avalancha de balseros del año 1994 a la fecha van a ser 30 años. Pero antes hubo un Mariel en el año 1980. Antes estuvo lo llamado Peter Pan, o Peter Pan. Y a partir del año 60, digamos, o el mismo año 59, empezaron las personas, muchas personas irse de Cuba, producto de no estar de acuerdo con ese proceso que se les venía encima. Hubo 20 años de silencio, del 59 al 79, que entraron en Cuba los primeros cubanos que se fueron en todas esas etapas y que se les permitió regresar a visitar familiares, amigos, etc. Los que nacimos con ese nuevo proyecto llamado la Revolución, tuvimos una experiencia de vida diferente a los que tuvieron nuestros padres y a las que tuvieron muchos que pudieron emigrar a este país en los años 60, 70, inclusive 80. Todavía hasta la actualidad siguen emigrando, siguen siendo los mismos cubanos, siguen siendo las mismas personas pobres de otros países que vienen en busca de mejorías económicas para sus familiares. Pienso que la historia que contaré hay cosas que están inéditas todavía después de tantos años. Y es bueno que se conozca y es bueno entrelazar los tiempos, porque, como decía, historias que sucedieron hace 50, 60, 70 años se repiten y es, digamos, muy probable que se sigan repitiendo durante no se sabe qué tiempo. Esto que estoy haciendo, vuelvo y repito, es la promoción de un libro
como cualquiera otro que pretende contar historias de manera escrita, yo también lo estoy haciendo de manera oral o verbal. Y espero que se encuentre dentro de todas estas narrativas el agrado de las personas que la puedan escuchar. Muchas veces he tenido un libro en la mano, he abierto al principio, la primera hoja, las primeras hojas, y viene el prólogo o viene lo que se supone que va a ser el libro, y palabras rebuscadas, palabras, oraciones inmersas de diferentes sonidos de palabras, cosas. Leo 2, 3, 4, 5 hojas y al final, después de leerla, digo, bueno, no sé todavía de qué trata esta historia, de qué va a tratar. Entonces muchas veces pues empezamos a leer las primeras hojas de las historias y dejamos el libro. Y resulta que pudiera ser un libro que pudiéndolo leer más, pues te pueda gustar. Entonces, yo creo que este libro que yo escribí y que todavía estoy dándole por terminación para poderlo publicar, tiene cosas de diferentes tiempos, épocas, para que pueda ser aceptado, captado por las diferentes generaciones. Estamos hablando que pretendo que por lo menos hayan 30 años de historia de lo que pasó en el año 1994 en Cuba. Pasaron varias cosas, pero esto fue una explosión donde, después del llamado maleconazo y del hundimiento del remolcador 13 de marzo, salieron por las costas de Cuba alrededor, según las estadísticas, más de 35.000 cubanos. Yo diría que unos 37.000. Fueron llevados a la base naval de Guantánamo y allí el máximo de estadía fue de 18 meses, año y medio. En ese año y medio podrán imaginarse la infinidad de sucesos que hubieron y del cual yo fui partícipe. Yo estuve allí y pretendo contar la parte que viví, la parte que vi, y actualizarlos de manera de que las cosas que sucedieron posteriormente y que de alguna manera tienen relación con el hecho de la salida de Cuba de los balseros y de la situación política del momento que se sucedieron después en próximos años, pues también voy a tratar de insertar, y vuelvo y repito, de llevar los tiempos a diferentes tiempos, y valga la redundancia. El tiempo es algo que no quita que las cosas puedan pasar en un tiempo o en el otro, pero siguen siendo las cosas que pasan. Por lo tanto, en el momento que se narren no tiene relevancia. Es sencillamente la importancia de saber qué sucedió años después. Muchas gracias, y vuelvo y repito, soy un aficionado en esto, es mi primera incursión. Trataré de ir mejorando estos podcasts que pretendo hacer, y espero que a ustedes les agrade. A continuación, y para terminar este
este primer día de grabación, lo voy a dejar con una entrevista que hice hace casi 30 años en la base naval de Guantánamo. En aquel entonces, menores de edad, teenagers, 17 años aproximadamente, autorizado por los responsables del campamento con personas que estuvieron presentes allí para poder hacer la entrevista de acuerdo a las leyes, se sabe, ¿no? Sobre la situación, el por qué venían arriesgando la vida desde la parte cubana. Fueron rescatados, fueron llevados a la base, cuentan sus anécdotas. Junto conmigo otro Geniel Navarro, otro balsero, que lo llevé por ser una persona joven que podía tener más afinidad con ellos. En el local que sirve para los menores, que son atendidos por varios balseros y por la parte militar y por la parte civil del gobierno de los Estados Unidos. Ante mí presente el responsable cubano de la atención de los menores. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo William Rafael Delgado Romero. ¿Qué edad usted tiene? 24 años. ¿Cuál es su función aquí? La función mía aquí es atender a los menores, que las cosas que hagan falta, que se acuesten temprano, y en general la atención directamente con ellos de cualquier cosa, de cualquier problema que tengan, conversar con ellos, tratar de ayudarlos lo que sea posible. Entiendo. Osmani Castillo Osorio, de 16 años, que vive aquí en este pequeño campamento destinado a los menores. Osmani, ¿y cuál es tu lugar de procedencia? Bueno, mi lugar de procedencia es Boquerón. Boquerón. ¿A qué provincia pertenece? A Guantánamo. A Guantánamo. ¿Qué te hizo violar las fronteras de este municipio? Bueno, uno de los problemas que más me llevaron a violar las fronteras fue el sistema de Castro. El sistema de Castro. Bueno, eso es una cosa que de la cual se puede hablar mucho, y en el trayecto de esta entrevista, bueno, yo te haré algunas preguntas. Por ejemplo, en este momento te quiero preguntar, y dejar un poco inconcluso ese tema, ¿a quiénes dejaste en Cuba? Me refiero a familiares y amigos. Bueno, dejé en Cuba a mi madre, a un amigo y 4 hermanos. Y de otros familiares o amigos, ¿hay algunos que hayan estado en la base o que estén en estos momentos en la base? No, de mis familiares, yo soy el único que me vive de mi familia. Y amistades no conocía, no amistades fuertemente de lo que se dice conmigo. ¿Por qué no vinieron parte de tu familia o amigos contigo o en otro momento? Bueno, porque tenía la idea solamente de abandonar el país y el sistema, era yo. Todos los demás eran, como quien dice, nosotros decimos, comunistas. ¿Qué cosas eran malas y qué buenas dentro del sistema comunista en Cuba, en el cual naciste y te criaste? Bueno, las cosas malas eran que habían leyes que en realidad para uno no concordaban. Había muchas cosas que uno no podía entender. Por ejemplo, ustedes los jóvenes, ¿qué cosas es lo que desean? Por ejemplo, desean estudiar, desean también hacer algún tipo de trabajo, desean jugar, desean divertirse. De eso háblame un poco. Bueno, en Cuba, el problema de estudiar, tú podías estudiar, pero no había un futuro garantizado. ¿Por qué? Porque tú estudiabas hasta 12 grados, ¿sabes? Y cuando salías, acababas tu preuniversitario, ¿qué ibas a hacer? Nada, trabajar. No podías seguir estudiando la carrera. Quiere decir que esas carreras eran por sorteo
de la historia de Cuba? De la historia de Cuba Es decir, que te han enseñado, ¿consideras que te han enseñado poco? Bueno, de la historia de Cuba conozco de Maceo, de Martí, de Gómez, de Mariana Grajares. En realidad, los líderes principales de la historia de Cuba. Exactamente. ¿Cuáles eran los mártires de la independencia que más relevantes entre ellos, de acuerdo a tus conocimientos? Los mártires de la independencia que más resaltaron así fue Máximo Gómez, José Martí, Máximo Gómez, José Martí y Maceo. ¿Qué crees de la revolución del año 59? O sea, Bueno, esto es una pequeña parte, una décima parte de la grabación. Esa grabación duró 1 hora, solamente hemos cogido 10 minutos y medio con el primer de los niños, el primer participante, algunas preguntas al azar para de alguna manera entrarlos en confianza y entonces después pasar a ver cómo fue que vinieron. Uno de ellos tuvo un accidente grave cruzando por la parte minada. O sea, hay infinidad de historias. Esto es solamente un preview. Va a ser más o menos un pedacito de lo que en un futuro más adelante podré insertar en los programas. Esto creo que puedo dar por terminado hoy, primer día de esta grabación, de este podcast, con relación a lo que va a ser. Hay diferentes personas y personajes dentro de este libro, de esta narrativa, con diferentes aristas. Hay una parte romántica donde hay un amor de un balsero con relación a una parte de la parte americana. Hay infinidades de cosas que pasaron. Entonces, pues creo que va a estar interesante saber, conocer de ese entonces y de cómo sucedieron las cosas.